Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, profesora. Sí, perfecto. Bueno, les voy a proyectar, ahora sí creo que no tenemos ningún problema con la proyección. Les voy a proyectar el tema que estábamos platicando en la siguiente clase, estábamos hablando de la balística y bueno, ahorita nos toca identificación de víctimas, nada más denme un segundo, se los proyecto a ver si ya les aparece, creo que ya. A ver. Aquí está. Esto era precisamente lo que estábamos hablando en nuestra clase pasada. Hablábamos de la penúltima disciplina que se encargaba de auxiliar a la criminalística. Hablamos de la balística, dimos obviamente su concepto y estábamos hablando de la balística forense. Les había comentado que había cuatro tipos, por decirlo de alguna manera, o cuatro ramas fundamentales de la balística, que son las que nosotros íbamos a comentar. Teníamos la balística interna, que recordemos que son todos los efectos o todos los fenómenos que se producen dentro de la propia arma. Sabemos que se dan desde la cápsula iniciadora hasta el momento en el que el proyectil abandona propiamente la boca de fuego del arma, o sea, en el momento en el que el proyectil sale de acá. Posteriormente tenemos otro tipo de balística que es la balística externa. Ese tipo de balística se encarga del estudio o de la manera de cómo se comporta el proyectil posteriormente a que abandona la boca de fuego hasta el momento en que genera el impacto en su blanco, dígase un objeto, dígase una persona, dígase un vehículo, dígase lo que sea, obviamente es un blanco. Y también pues se encarga del estudio de todos aquellos factores que precisamente influyen en ese tipo de impacto. ¿Sí? Obviamente la gravedad, la resistencia del aire, son efectos o son elementos que juegan mucho en la parte de cómo se impacta un proyectil de arma de blanco. Posteriormente tenemos la balística de efectos. El caso de la balística de efectos también se encarga de estudiar el comportamiento, pero acá ya solamente estudia desde el momento en que se da propiamente el proyectil en el blanco hasta el momento en que se detiene. Sabemos que hay proyectiles de arma de fuego que tienen orificio de entrada y orificio de salida, pero sabemos que hay unos que no, que solamente tienen orificio de entrada y se quedan precisamente atorados, por decirlo de alguna manera, en el blanco, ¿no? En este caso puede ser un cuerpo, pues hay muchas balas que no tienen orificio de salida. Y bueno, también se encargan de estudiar el poder de penetración y obviamente cuál es el momento del poder de parada, o sea, en qué momento se detiene propiamente el proyectil, porque recordamos, hay unos proyectiles que tienen orificio de entrada, orificio de salida y no paran ahí, siguen obviamente su trayectoria, ¿no? En este caso de la balística de efectos, también hay una rama o una subrama, por decirlo de alguna manera, precisamente al área más que física, al área médica, la manifestar claramente cómo se da propiamente la lesión, porque vemos que hay lesiones que pueden ser mortales, pero hay lesiones que no, que solamente provocan heridas. Y la última que tenemos es la balística identificativa. En el caso de la balística identificativa, pues obviamente ayuda a estudiar o a visualizar cuáles son las relaciones que existen precisamente de la identidad. O sea, la relación que hay entre la lesión que estamos viendo, o sea, en el blanco, y también podemos analizar, pues obviamente, la bala que fue utilizada por el arma de fuego y ciertos elementos que componen a dicha arma. ¿Sí? Y eso nos puede ayudar a determinar, pues, a ver cuál fue el arma que intervino precisamente en el ocasionamiento, ya sea de la lesión o ya sea de la muerte. Yo les decía que para hablar de balística, la verdad es que necesitaríamos mucha información de campo, necesitaríamos hacer muchas cosas precisamente de manera esencial para poder ahondar un poquito más, pero recordemos que nosotros no lo vemos en la balística necesariamente en una materia criminalística, sino que lo estamos viendo dentro de una práctica forense. Entonces, solamente pues es tocar los aspectos más importantes de cada una de las disciplinas o de cada una de las ramas. Podríamos decir nosotros, bueno, y entonces, ¿para qué nos serviría en este caso la balística?
como rama de la criminalística en el apoyo al derecho o en el apoyo al derecho penal. Pues ayuda muchísimo porque precisamente en el caso de la balística interna nos puede ayudar a determinar el estudio de armas. Saber qué tipo de arma es, por ejemplo, puede ser una pistola, puede ser un fusil, puede ser un revólver, puede ser una escopeta. El estudio de armas me lo podrá determinar. También me puede decir qué marca, qué modelo, qué calibre, cuál es su número de serie y claramente si hay algún problema interno de la propia arma. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se encuentra el estado de funcionamiento? Y muy importante, pues nos ayuda a determinar si el arma utilizada en ese momento, pues fue un arma que intervino en alguna comisión de hecho delictivo, que es lo que obviamente nos importa mucho al derecho. Por otro lado, tenemos la parte de los elementos balísticos. En los elementos balísticos son todos estos puntos de caracterización, por decirlo de alguna manera, que tienen precisamente las armas de fuego. Sus características, es más, hasta puede determinar quién fue el fabricante, porque obviamente es un mercado pues muy determinado. Los cartuchos, ¿no? El número de estrías, porque obviamente también se van perpetuando en la propia arma, y nos puede decir cuál es el sentido de cómo van pasando las balas a través de la propia funcionamiento del arma de fuego. Ahora, para nosotros hablamos mucho, ¿no? Que en la balística se estudian las armas de fuego, pero ¿qué podríamos determinar nosotros o cómo podríamos definir la parte de arma de fuego? Como se pueden dar cuenta en su pantalla, tienen precisamente la definición. Y arma de fuego, pues no es otra cosa que en un aparato o una máquina termodinámica que precisamente está hecha para imprimir una bala. Puede ser una o pueden ser varias, en eso no hay ningún problema. Bala o balas en una energía de movimiento. Esa energía de movimiento les permite desplazarse a cierta tipo o a cierta nomenclatura de distancia. Claramente las armas de fuego pues tienen directrices preestablecidas, ¿sí? Para que con la fuerza suficiente pues obviamente se pueda lograr el efecto. El efecto que se refiere, pues el efecto para poder impulsar a que se haga la deflagración de la pólvora, que es al final de cuentas pues lo que produce el disparo. Trasladado en otras palabras para que podamos entender un poquito más, el hecho que se encarga de estudiar este tipo de efectos es la termodinámica. La termodinámica, pues obviamente se estudia en la manera o en la forma de cómo el calor que existe, o sea, el calor que se provoca por esta deflagración de pólvora, se convierte en un trabajo mecánico. ¿Y por qué mecánico? Porque obviamente al generar el disparo, no se queda dentro del arma, sino que obviamente impulsa al proyectil pues, a que pueda salir. Tenemos un reglamento de armas y también nos da la definición de qué es un arma de fuego y nos dice que son todas aquellas armas portátiles que tienen cañón y que lancen. ¿Sí? Obviamente para que se puedan transformar de manera sencilla para lanzar cualquier cosa. Aquí hay que tener cuidado. No solamente se toman como armas de fuego las que lanzan proyectiles, ¿no? Las que lanzan balas, pueden ser cualquier cosa, puede ser desde un perdigón en el caso de las escopetas, pueden ser balas, pueden ser proyectiles, pero al final de cuentas son impulsados a través de un combustible, un combustible que obviamente es el que les da propulsión. ¿Cuál sería el mecanismo de propulsión? Digo, pues creo que está de más, ¿no? Sería la parte de la pólvora. Este es un video, pero desgraciadamente no se ve, no se puede apreciar, pero solamente digamos que nos muestra el efecto en el momento en el que se jala el gatillo, cómo se da, digamos que el mecanismo interno del arma de fuego, que precisamente va impulsando cada uno de los proyectiles, como se pueden dar cuenta acá, y obviamente cuál es el trayecto desde la cápsula hasta que obviamente abandone el arma de fuego. Acá ya no vamos a hablar tanto de la parte operativa, porque obviamente de acuerdo a la balística operativa hay una clasificación amplia de lo que son las armas de fuego. Vayan viendo las imágenes, puede haber una clasificación de acuerdo a su forma, o sea, la forma de cómo se cargan. En este caso tenemos armas de avancarga y armas de retrocarga, o que son aquellas que como se pueden dar cuenta, pues ya tienen un cartucho metálico.
Tenemos otra clasificación que es de acuerdo a su cometido, o sea, para qué se buscan, para qué se van a utilizar. Tenemos armas de guerra, armas de defensa, armas de caza. En el caso de las de guerra, bueno, las de guerra sabemos que tiene que ver con la parte del ejército. Las armas de defensa pues son mucho más, digamos que prácticas o portátiles, la mayoría, aunque bueno, obviamente sabemos que existen otro tipo de armas. Pueden ser pistolas o generalmente vemos también muy utilizado el revólver. Y las de caza, sabemos que las de caza son para todas estas personas que se dedican a este tipo de actividades que se conocen como actividades cinegéticas. Tenemos también una clasificación que es de acuerdo al transporte. De acuerdo al transporte tenemos dos tipos de armas de arrastre y armas portátiles. En el caso de las armas de arrastre, pues obviamente son aquellas que para poderse transportar necesitan forzosamente fuerzas mecánicas o en su defecto hasta fuerzas animales para poderlas obviamente mover. Esto se refiere mucho por la parte del tamaño o del peso. Y las armas portátiles no, las armas portátiles son aquellas que el tirador solito puede llevarlas sin mayor problema. Entre ellas se encuentran todas las clasificadas de 20 milímetros para abajo. Posteriormente tenemos aquellas del tamaño, ¿no? La clasificación de acuerdo a su tamaño, pero cuando hablamos del tamaño nos estamos refiriendo exclusivamente a las portátiles. Tenemos armas cortas, armas intermedias y armas largas. Generalmente, esta clasificación es la que más escuchamos. Es más, hasta si lo ponen así de manera general, hasta en las noticias escuchamos esto, ¿no? Se produjo un asalto con dos sujetos que portaban armas cortas, ¿no? O hubo no sé, una detención en la cual los sujetos se enfrentaron a la policía y tenían armas largas, ¿no? O sea, como que generalmente esta es digamos que la clasificación que escuchamos. En el caso de las armas cortas, ¿por qué se denominan como tal o cuáles son las que se denominan como armas cortas? En el caso de las armas cortas son aquellas que se pueden manejar y que se pueden ocultar de manera mucho más sencilla. Es más, para nosotros clasificar una arma corta como tal, podemos decir que son aquellas que hasta se pueden dar portátiles con una sola mano, ¿sí? Se pueden disparar con una sola mano. Pensando un poquito en medidas, pues obviamente ahí tenemos la parte de las pistolas o la parte de los revólveres. Se dice que para que una arma cuente como arma corta tiene que medir menos de 30 centímetros. Posteriormente tenemos la parte de las armas intermedias. En las armas intermedias podemos encontrar estas armas, digamos que automáticas, ¿no? Que son un poco más, tienen mayor longitud, pero pues obviamente no alcanzan a ser tan grandes, todavía son fáciles de ocultar o por lo menos todavía se tiene la tendencia a ocultarlas. También los subfusiles entran dentro de esta característica. De hecho, acá podemos ver el ejemplo, ¿no? Del tamaño de un revólver al tamaño de una arma intermedia, pues sí se puede diferenciar el tamaño. Y las últimas que tenemos en clasificación de acuerdo al tamaño son precisamente las armas largas. En el caso de las armas largas es imposible que se manejen con una sola mano. Las armas largas son aquellas que ya necesitamos para tirar, pues obviamente ambas manos. ¿Cuáles podemos determinar acá? Pues una por excelencia, pues las escopetas, los fusiles, los rifles, por poner otro ejemplo también, como lo pueden ver en su imagen. Posteriormente tenemos otra clasificación que es de acuerdo a la capacidad, ¿sí? ¿A qué tipo de capacidad? Pues a la capacidad de disparo. Hay armas que manejan un solo tiro, dos tiros y más tiros, ¿sí? Pero también tenemos armas de repetición. En el caso de las armas de repetición, son aquellas que como tal tienen o necesitan alimentarse para tener obviamente proyectiles, necesitan una extracción manual, o sea, se necesitan sacar para volverlas a rellenar, por decirlo de una manera sencilla. Tenemos las armas semiautomáticas. En el caso de las semiautomáticas, estas ya tienen un depósito, ¿sí? De hecho, en las de repetición a veces tenemos generalmente los perdigones.
Esta es solamente un tiro y tenemos que estarla cargando constantemente. En el caso de las semiautomáticas, no. Las semiautomáticas, como lo puede ser una Colt, en ese caso, estas sí ya tienen un depósito. ¿Cuál es el depósito? Pues esta parte, como lo vimos en la imagen de hace rato. Creo que sí se ve mi cursor. Estas como tal, pues tienen ya un depósito de municiones, o sea, aquí van a guardarse varias municiones y van a estar aquí, ¿sí? Claramente, pues se necesita la presión de la persona o la presión del disparador en el gatillo para que obviamente el mecanismo vuelva a cargar otro proyectil, ¿verdad? No lo hacen por sí solos. Y las últimas que son las automáticas, también tienen depósito de munición. La diferenciación es que ahí la alimentación de la misma arma automática se hace en ese mecanismo, o sea, el mecanismo automático. Y los disparos no son constantes, los disparos son interrumpidos. ¿En qué momento? Pues en el momento en el que la persona decide y oprime propiamente el disparador, ¿sí? Y acá tenemos la imagen. Ese también es un ciclo de disparo, bueno, no se visualiza, pero es el ciclo del disparo, cómo se maneja y obviamente el tiempo de reacción para poderlo hacer. En el caso de los troqueles de armas no lo vamos a ver porque necesitaríamos precisamente un arma de fuego real para poder determinar en dónde encontramos los anagramas del fabricante, en dónde encontramos la marca, el modelo, etcétera, y pues no lo podemos determinar. Igual la interpretación de los troqueles, cada uno de los troqueles nos diferencia diferentes cosas, sobre todo dependiendo el fabricante, ¿no? En el caso tenemos españolas, tenemos francesas, tenemos muchísimas armas de otros lugares y obviamente cada uno pues tiene su forma de darles impresiones a sus propias armas de fuego. Ahora, en el caso del estudio de los troqueles, si hay alguna trascendencia legal, pues claro que sí, porque nos puede determinar si estamos bajo la tenencia de una arma legal o en su defecto no lo estamos. Actualmente muchas armas, porque bueno, podríamos preguntar, ¿no? Y todas esas armas que son utilizadas para cometer delitos y que no se logran identificar por qué es, porque muchos lo que hacen es con sustancias químicas y con procesos físicos ir eliminando los troqueles, o sea, eliminando todos los grabados con lo que cuentan. El número de serie, el número de marca, el número de red, todo se lo borra. Y obviamente es como si el arma no existiera, ¿no? Es un arma limpia, según supuestamente, y no limpia por lo legal, sino porque ya la limpiaron de manera física, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos en la parte del calibre del arma? Para nosotros saber el calibre del arma tenemos que ver el diámetro, ¿sí? Que obviamente se encuentra entre los campos. Esto pues también tiene que ver mucho porque decimos, bueno, ¿y cómo pueden determinar en este caso los especialistas en balística? Ah, bueno, porque también no solamente es la longitud, también tienen que ver la forma de la recámara. La recámara es el lugar donde están ingresadas precisamente las balas. Esa es la cámara. Pues también aparentemente con el estudio pues se puede determinar. Si se dan cuenta del lado derecho, pueden ver especificados cuáles son las partes de una bala, ¿no? Desde la parte que me puede determinar el calibre, que me puede determinar obviamente las estrías, porque las estrías luego se ven marcadas. Digo, desafortunadamente les menciono, no estamos en presencial y pues no podemos apreciar por lo menos diferentes tipos de proyectiles para poder determinar todo este tipo de características. ¿Cómo se mide el calibre? De hecho, si se dan cuenta, ya hay aparatos, porque son aparatos milimétricos, que se encargan de hacer mediciones precisas. Y el diámetro, bueno, más bien el calibre de la bala se mide tomando en cuenta el diámetro entre las estrías. De hecho, acá tenemos el ejemplo. Acá no crean que la miden de acá abajo. No, no, la miden de hecho de acá porque acá es donde se encuentran las estrías. Y si se pueden dar cuenta del lado izquierdo, bueno, pues tenemos precisamente la medida, porque no es exactamente la misma medida. En el caso de los cartuchos, porque a veces no sabemos si estamos hablando de armas o de cartuchos. El cartucho como tal es aquel elemento o aquel objeto en el cual se encuentran todo lo necesario para producir el disparo. Y en el cartucho encontramos la vaina, encontramos la bala, la carga de proyección y la cápsula.
La cápsula va a ser precisamente el detonante, porque es lo que nos va a lanzar precisamente el proyectil y lo podemos ver acá compuesto. Tenemos muchísimos, miren, tenemos bastantes, todos dependen obviamente del tipo, ¿no? Del tipo de lugar. Miren, tenemos, por ejemplo, por su empleo, dependiendo del empleo, pues se pueden utilizar para muchas cosas. Algunas son para la caza, para la guerra, para la cuestión de la legítima defensa, etcétera. Por su forma de percusión, también dependiendo la forma en cómo se puedan detectar precisamente los cartuchos, podemos ver si se percuten o salen de manera central o en su defecto en manera como circular, como en forma de anillo. ¿Sí? Y la composición de las vainas, si se pueden dar cuenta que tenemos una variabilidad. Las vainas a veces pueden estar hechas, que son estas partes, pueden estar hechas a veces de metal completo, algunas son aleaciones, las aleaciones son semimetálicas, o en su defecto hay algunas que están solamente con plásticos. Miren, aquí está, para que lo puedan visualizar. ¿Cómo podemos encontrar un cartucho completo? De hecho, ahí lo tienen completo. Bueno, pues le vamos a encontrar la vaina, la bala, la cápsula y la carga de proyección. Les decía que la carga de proyección es lo que precisamente le va a dar el impulso para que el proyectil salga, o sea, la pólvora. ¿Sí? Y solamente los que tienen composición semimetálica, acá es completamente metálico. Los que tienen compuestos semimetálicos se incluye algo que se denomina taco, ¿sí? Bueno, miren, acá lo pueden apreciar. Siempre cuando hablamos de balas pensamos que es toda la funcionalidad, pero la realidad es que no, no todo es una bala. La bala solamente es el proyectil que va a salir disparado. Todo lo demás forma parte del cartucho. La vaina es todo lo de abajo de la bala, ¿sí? Y la pólvora que se va a estar incluida en la cápsula iniciadora, pues va a estar por dentro, en la parte baja, precisamente del cartucho, ¿sí? Ahora, decíamos, ¿no? En el caso de las semimetálicas, bueno, tenemos incluida la parte del taco, ¿sí? Y decimos, ¿dónde podemos encontrar estas semimetálicas con esta forma? Generalmente las podemos ver en escopetas, ¿sí? Y obviamente, pues ya depende mucho de la calidad del taco para saber qué tan buena o qué tan buenos cartuchos utiliza una escopeta. En el caso de la vaina, que ya vimos que es toda la parte de abajo de la bala, les vuelvo a mostrar la imagen, precisamente es un recipiente metálico. En la vaina, que es toda la parte de abajo, vamos a encontrar la cápsula detonante, ya lo vimos, ¿sí? Que es lo que va a aventar, por decirlo así, o a proyectar la bala. Cuando hablamos de metales, bueno, la mayoría de ellos no solamente es un metal, ya son combinaciones, son aleaciones. ¿Por qué aleaciones? Porque precisamente la vaina tiene que ser lo suficientemente resistente porque tiene la cápsula detonadora y tiene que provocar pues la proyección de la bala. Ahora, ¿cuáles son las partes, precisamente las partes de la vaina? Si se pueden dar cuenta, del lado derecho tienen la vaina completa. Si se dan cuenta, ya no aparece la bala, que era la partecita de arriba. Ya solamente aparece el cuerpo o aparece la vaina completa. Pero la vaina también tiene sus partes o también se divide en partes. Tenemos la cuestión del culote, así se llama. Ahí tenemos, si se dan cuenta, es la parte más bajita, o sea, todo lo que tenemos hasta abajo, y ahí es donde vamos a encontrar la ranura y la pestaña. En la ranura y en la pestaña, ahí vamos a encontrar la cápsula iniciadora, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Donde se va a alojar la pólvora. Posteriormente al culote tenemos la parte del cuerpo. El cuerpo, como su nombre lo dice, pues es toda la parte toral de lo que es mi vaina. Posteriormente encontramos la gola. La gola es un pequeño desnivel, como lo podríamos decir como un cuellito, ¿no? Como un tronquito que se encuentra posteriormente al cuerpo. Y posteriormente encontramos el gollete. De hecho, ahí vayan dándole lectura. En el caso del gollete podemos tener formas. Puede ser un circulito como si fuera un cilindro o en su defecto puede ser un tronco cónico, ¿sí? O sea que se parece más un cono que un cilindro. En este caso no, en este caso tenemos un cilindro. Y la boca, que va a ser precisamente donde va a entrar o donde se va a pegar precisamente la bala.
Ahora, decíamos que dentro de la vaina, precisamente en la parte del culote, se encuentra la cápsula iniciadora. Decíamos que la cápsula iniciadora pues es la que va a dar el fuego a la pólvora y con el hecho de que yo jale el gatillo o haga la percusión, eso se va a explotar, ¿sí? Técnicamente o al principio, lo estoy hablando hace mucho tiempo, esta cápsula iniciadora, o sea, donde se encontraba contenida la pólvora, era de acero. Posteriormente, pues ya sabemos todo lo que ha pasado, que se empezaron a hacer de otros materiales, por ejemplo, el cobre, el estaño y actualmente encontramos hasta de latón. La cápsula es muy chiquitita, o sea, la realidad es que cabe mencionar que el espesor, o sea, lo espeso que podemos encontrar es bien poquito, son de 2 milímetros. Y eso es todo lo que encontramos. Les decía, anteriormente encontrábamos mercurio, potasio, antimonio. Actualmente no, actualmente ya encontramos otras muchas variantes. Puede ser la parte del tetraceno, el dióxido de plomo, por eso también es malo, el silicuro cálcico, ¿no? Que es silacio con calcio, entre otras muchas mezclas que podemos encontrar. De hecho, si se dan cuenta esta partecita, ahí esa pequeña parte de todo el proyectil es donde se encuentra la cápsula iniciadora. Tenemos varias, por ejemplo, hay tipos que hablamos de dos, sobre todo de dos. Una es europea y otra es norteamericana. En el caso de la europea, la cápsula se llama Verdán, que no tiene yunque, ¿sí? De hecho, se dan cuenta, no tiene nada. Y tenemos la Boxer, que es la norteamericana, esa sí tiene yunque, ¿sí? Y tenemos la parte de la pólvora, pues la pólvora no va a ser otra cosa que el elemento que va a impulsar a la bala para que salga, ¿sí? ¿Cómo lo hace? No lo hace por sí sola, sino que claramente se da al momento de que se da alta presión. Y decimos, ¿y cómo se le da la presión? Pues como están encapsulados, ¿qué es lo que pasa? Pues los gases están confinados, están encerrados y empiezan a hacer el proceso de combustión, que era algo que platicábamos cuando hablábamos de los incendios y las explosiones, ¿no? Y esos componentes químicos de la pólvora, pues obviamente tienen mucho oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que se encierran o se confinan, pues obviamente explotan porque ya no necesitan ningún oxígeno que venga de afuera, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la explosión, pues es por la propulsión, pero la pólvora por sí sola no explota. Cabe, obviamente, recordar que lo que hace es arder y esto provoca la propulsión. Hay diferentes tipos de pólvora, no toda es igual. Esto depende de la forma de granulación. Si es un grano muy ligero, si es un grano grueso, si es un grano pesado, si es un grano ligero. De hecho, si se dan cuenta en las imágenes y se alcanza a apreciar, ven diferentes tipos de pólvora. Y a simple vista, a través de una imagen, se pueden dar cuenta ustedes solitos que no es igual, o sea, no toda la pólvora que están viendo en sus pantallas es igual, visualmente se ve diferente, ¿sí? De acuerdo a la combustión podemos encontrar pólvoras negras, podemos encontrar pólvoras sin humo, ¿no? Podemos encontrar de una base, podemos encontrar de doble base, o sea, aquellas que ya están combinadas. Vamos a encontrar otras degresivas, progresivas. Las degresivas son las que crecen a presión muy rápido, se explotan con rapidez. En el caso de las progresivas, esas van aumentando poco a poco y no son tan riesgosas porque obviamente esa velocidad la mantienen hasta el momento en que se da la proyección, o sea, hasta el momento en el que la bala sale. De acuerdo a la forma de los granos, miren, también tenemos tubulares, laminillas, esferoides, porque también tienen formitas o tienen figuritas, por decirlo así. Y bueno, pues la última parte, la bala o proyectil. La bala o proyectil, pues es precisamente, bueno, esta tiene varios elementos, ahorita vamos a hablar de ellos, y recoge todas las propiedades del cartucho, porque pues ya vimos toda la parte del cartucho, que es lo de abajo. En el caso de la fabricación hay muchos tipos de bala. La mayoría de ellas, bueno, hay muchas de plomo, pero también podemos encontrar balas de bronce, de cobre, es más, hasta de madera, ¿sí?
Y decimos, ¿cómo? Pero si yo no he visto ninguna así. Ah, bueno, porque aparte de eso, algunas de ellas están cubiertas, ¿sí? O sea, el plomo puede ser el núcleo puede ser de un elemento, pero muchas de ellas están blindadas, o sea, tienen un recubrimiento de latón, de cobre, etcétera. Y aquí tenemos las partes, si se dan cuenta del lado derecho, las pueden ver apreciadas de manera visual. La base, pues es la parte que une precisamente a la bala con la vaina. El cuerpo, pues obviamente lo que va para arriba de nuestra bala. El núcleo, pues es donde ya se empieza a hacer la curvatura para hacer la punta. La envuelta, obviamente la envuelta es como el recubrimiento, vamos a decirlo así, de la bala. Y la punta, que es precisamente lo que impacta o lo que tiene el primer contacto con el blanco. La nomenclatura de los cartuchos no la vamos a ver, porque la verdad es muy complicado. Tendríamos que hablar hasta de compuestos y pesos y no lo vamos a hacer. Tampoco vamos a hacer la equivalencia, no la vamos a visualizar. ¿Y qué pasa con la balística? Todo eso se estudia dentro de la balística interna, pero decíamos que también teníamos balística externa. En la balística externa podemos apreciar mucho acerca de las trayectorias y de qué tanta distancia hubo precisamente del disparo. Podemos estudiar la dirección y el sentido. La dirección, pues es el recorrido que hace precisamente la bala. Y el sentido, pues obviamente el vuelo que hace el proyectil desde el momento en el que abandona el arma hasta que llega precisamente a su objetivo o precisamente hasta que llega a su blanco. ¿Cómo podemos determinar? O sea, vamos a suponer que tenemos ahorita una situación o una escena en la cual pues obviamente se manejó una arma de fuego y hay un disparo. En este caso se hace a través de varillas, o sea, la parte criminalística utiliza varillas, utiliza luces láser para poder señalar la trayectoria, ¿sí? Obviamente estudia los orificios de entrada, de salida, si hubo un impacto intermedio, porque les decía, a veces un solo proyectil puede atravesar diferentes objetos. Y claramente, pues los impactos finales, miren, así se hace. Esa es una imagen precisamente de un estudio de balística externa por un perito en criminalística, obviamente especialista en balística, en disparos en vehículo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo estudiamos la trayectoria, el sentido? Pues vamos viendo, si se dan cuenta, acá podemos apreciar que hubo no solamente un disparo, hubo varios. Entonces, ¿qué se utilizan? Si se dan cuenta, ahí están utilizando varillas para determinar los orificios de entrada y probablemente los de salida. Y si se dan cuenta de esta imagen, encontramos los números. A ver, empezamos el estudio acá, pues es el 1 y van a tener que ir señalando dónde encontramos todos estos hoyos para poder determinar esta cronología. Si se dan cuenta, el punto de entrada fue acá. Este fue el orificio de entrada, pero tenemos lesiones intermedias o tenemos, digamos que lesionados, ¿no? Lesionados, intermedios que podemos decir que fueron dentro del vehículo. ¿Por qué? Porque el proyectil ingresó y continuó su trayectoria. Si se dan cuenta, la continuó todavía. Y obviamente, pues las salidas, ¿no? También las salidas tenemos, porque si se dan cuenta, aquí tenemos la parte de tanto bueno, acá tenemos uno y acá abajo tenemos otro. En uno fueron por delante y en el otro, si se dan cuenta, pues los proyectiles se ven que se dieron por la parte trasera. Y todo eso ayuda pues para hacer un diagrama o hacer un cronograma de cómo se dio. ¿Cómo se da la inspección ocular en cuestión de balística? Obviamente lo primero es ver la forma de los orificios, porque no todos hacen lo mismo. Hay proyectiles que pueden hacer una deflagración, o sea que se van expandiendo. Algunos no, algunos solamente ingresan y salen. Claramente, pues tienen que ver las estrías, tienen que ver los tamaños aproximados, si hubo algún rebote, porque algunas no atraviesan el blanco y rebotan. También se tiene que ver el examen de la víctima, ¿no? No importa si es lesionada, no importa si es algún fallecimiento. En este caso, bueno, ya se tendría que ver por la necropsia si hablamos de un fallecido y para ver si coincide la munición que se utilizó y si fueron, bueno, pues obviamente proyectiles completos o solamente fue por algún rebote, ¿no? ¿Qué estudios se pueden utilizar acá? Que son estudios químicos para determinar cuestiones en balística.
Pues se pueden utilizar análisis de residuos, ¿no? En los rebotes, residuos en la bala, porque también la bala se queda con residuos. Se pueden estudiar los blancos, se pueden hacer estudios comparativos, etcétera. Uno muy importante que nosotros o ustedes, si se llegan a dedicar a esta área, lo van a poder visualizar, las distancias de los disparos. En el caso de la distancia del disparo se hace el estudio, se hace la determinación a través de cómo se analizan de manera física los tejidos del blanco, ¿sí? Y obviamente los orificios, así como los residuos, al igual como unos test químicos. En México utilizan mucho el rodisonato de sodio para saber si hay restos de pólvora en las manos. Preguntaban hace tiempo si sí hay manera de quitar el rodisonato de sodio. Sí hay maneras de quitarlo y que ya no aparecen las pruebas, pero pues eso no les voy a andar diciendo. Bueno, y las prendas también, fíjense, a veces se preocupan, ¿no? A veces lo hemos visto en escenas en las cuales solamente la persona trata desesperadamente de quitar el rodisonato, perdón, quitar la pólvora de las manos, porque obviamente pues se impregnan a la piel. Pero ¿qué pasa con nuestras prendas? En el momento en el que nosotros ejercitamos un disparo, no solamente nos quedamos con residuos de pólvora en las manos, sino que también nos quedamos con residuos en nuestras ropas o nuestras prendas, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se busca? Pues se van a buscar todos los componentes, no solamente pólvora, pueden ser también partículas pesadas como plomo, antimonio, bario, todo esto que sale cuando producimos el disparo. Ahora, a veces en las escenas se llega a decir que los disparos fueron, no, es que no es cierto, fue una bala perdida, yo no lo maté, ¿no? O yo no lo lesioné. Es más, él se atravesó o yo lo hice por defenderme. Cuando se hace la dinámica de las distancias, podemos darnos cuenta si fue a quemarropa, si fue a bocajarro o si fue a corta distancia. Cuando se da un balazo, cuando se da un disparo a corta distancia, es cuando media entre el blanco y el tirador aproximadamente 1,35 m. Y eso se determina a través de la parte de los residuos que queden del disparo, ¿sí? En este caso, bueno, pues el umbral es poco, o sea, por eso se habla que sea 1 m, 1,25 m, 1,35 m, ¿sí? Dependiendo cada caso. Ahora, posteriormente tenemos bocajarro. En el caso del bocajarro es cuando se da con el cañón tocante, o sea, cuando se puede ir tocando el blanco. Y a quemarropa, pues es completamente junta o completamente el contacto del arma de fuego con el blanco, ¿sí? De hecho, si se dan cuenta de la mano derecha, pueden ustedes apreciar cómo se ve la forma dependiendo el tipo de disparo y la lesión es completamente diferente. En el caso de los rangos de estos tres que les acabo de mencionar, tanto a corta como a bocajarro, como a quemarropa, han variado muchos rangos, o sea, sobre todo rangos numéricos. Esto, bueno, lo ha hecho precisamente vamos a decir lo que la física. De hecho, actualmente se dice que para tomar en cuenta que un disparo se ejecutó a quemarropa, ha ido cambiando también. Anteriormente se decía que era hasta con 15 centímetros de distancia ya era quemarropa. Ahorita ya son menos, ahorita puede ir desde los 9 hasta los 11 centímetros. El disparo a larga distancia, bueno, pues cabe mencionar que la distancia es superior al alcance de los residuos, o sea que ya se van poniendo imperceptibles. En el caso de los residuos, les decía que esto se hace a través de exámenes, ¿no? Y nos pueden determinar tanto la cuestión de la víctima como la cuestión del autor, hasta para saber si hubo tiradores múltiples, porque podemos tener dos personas la misma arma de fuego, ¿no? De la misma marca, el mismo fabricante, el mismo tipo. Pero con este tipo de cosas nos podemos dar cuenta si son multitiradores, por poner un ejemplo. Cuando se dispara el arma de fuego, si se pueden dar cuenta, y acá aparece en la imagen, se forma una nube, alguna más espesa que otra, alguna más dispersa que otra. Pero toda esta nube genera desechos, residuos, partículas.
Obviamente aquí podemos ver partículas quemadas, podemos ver todo lo que vuela en esta parte, podría ser elementos del proyectil, lo de la cápsula iniciadora, y como les decía hace rato, todo lo que nos arroja la prueba no solamente es pólvora, puede ser plomo, altimonio, bario, nitrato, dióxido de plomo, etcétera, ¿sí? Y estos gases pues también se producen por el disparo y claramente pues nos tienen que provocar precisamente alguna situación en la ropa o en la piel. Aquí muchos de los peritos en criminalística, específicamente en balística, ya llevan sus propios kits para poder determinar si se utilizó un arma de fuego. Y si se dan cuenta, pues aquí lo encontramos. Cada parte tiene una composición especial, los residuos que deja y en la prueba que nos puede arrojar. Y acá nos podemos dar cuenta. Nos arroja desde la distancia, que lo causó, etcétera. Si nos damos cuenta, la balística es muy exacta, ¿sí? Miren, acá tenemos las pruebas que les había dicho. Aquí en México se utiliza mucho la de rodisonato de sodio para detectar los metales pesados. Em, Dependiendo, el rodisonato tiene colores. Si es de color claro, pues obviamente se va a poner de esa tonalidad. Se humedece, de hecho se dan cuenta en la prenda para poder arrojar y para ver si reaccionan. Si mi prenda se queda en la misma tonalidad cuando se somete a rodisonato, no va a pasar nada, ¿no? Al final de cuentas, se dan cuenta, esta es una playera pues técnicamente de color claro. Em, Esto también se somete a agua destilado, porque es una combinación, es como una aleación. Pero si sí hay algún desecho, si sí hay algún residuo, ¿qué es lo que va a pasar? La prenda donde tenga estas cargas va a generar un tono violeta. Si se dan cuenta, sí como violeta, morado, negruzco. Y esto quiere decir que pues sí hay residuos de todo esto que acabamos de comentar en las prendas. Tenemos también el método de Hoffman. En el caso del método de Hoffman solamente se determina o se encarga de determinar tanto el plomo como el bario, ¿sí? ¿Cómo se hace esta parte? Bueno, se pone en una tira, en una tira, vamos a decirlo así, ácido acético, ¿sí? Y en eso lo van a presionar precisamente contra el área donde se supone que existe el disparo durante un periodo de 20 minutos, ¿sí? Y lo van a colocar para ver si jala, ¿no? Para ver si absorbe los iones metálicos. Diríamos, ¿cuáles serían esos? Pues en este caso los del plomo, porque recuerden que el plomo es pesado. Si esto se adhiere a esta placa de celofán, pues quiere decir que sí. ¿Por qué? Porque entonces esa hoja que ya absorbió todo se le va a meter a otra sustancia. Esta sustancia pueden ser cualquiera de las dos, o sulfuro sódico o dicromato potásico. Se enjuaga y se seca y nos va a arrojar precisamente las mismas manchas, ¿no? Tenemos también nuevas tecnologías, porque actualmente pues también la criminalística ha tenido en cada una de sus disciplinas pues tener otro tipo de aportaciones. Ya eso se hace pues a través de las determinaciones infrarrojas, que es esta parte microscópica que se da con espectros infrarrojos o hasta con microscopios eléctricos o electrónicos, en el cual se hace una especie de barrido y ahí entrega precisamente ya muestras confiables, muestras certeras, para ver si hay restos, o sea, deflagraciones de pólvora o de algunos otros metales. Miren cómo se dan cuenta acá. Si la placa hubiera salido en blanco, pues no hubiera pasado nada, pero acá sí se dan cuenta es como una impresión microscópica de todas las manchas que sí se encontraban ahí. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Una profesora. ¿No? Perfecto, muy bien. Bueno, ya nada más a manera de introducción, porque yo les había dicho que nos faltaba balística, identificación de víctimas, sobre todo, bueno, también obviamente es muy importante la cuestión de presuntos, ¿no? De probables responsables, pero bueno, pues la realidad es que nos enfocamos un poquito más en la identificación de víctimas. Vamos a dejarlo en identificación, no importa si es de víctima, de victimario, de persona
viva o de persona muerta, no importa. Este es un punto introductorio nada más para la cuestión de los temas que ustedes van a presentar la siguiente semana en nuestra última actividad del curso. Cuando nosotros hablamos de la identificación, es precisamente todas estas herramientas que utilizamos auxiliándonos de la ciencia para constatar la existencia de cierta persona. No solamente para ver si existe, sino para conocerla, para saber quién es y en algún momento, pues si se trata de un probable, pues identificarlo sin duda alguna para poderle achacar algún acto o alguna conducta. Tenemos muchísimos métodos. Uno de los métodos principales, si hablamos en personas tanto vivas como muertas, es la parte de la filiación. La filiación puede ser esta relación tanto de carácter consanguíneo como de carácter jurídico de respecto a nuestros padres, ¿sí? En los cuales pues nos señalan ciertos derechos o ciertas obligaciones. Generalmente lo hacemos pues cuando vamos, ¿no? Con la parte de un desaparecido, pues obviamente tenemos que comprobar el mecanismo de identificación que nos une con la persona desaparecida para poder enmarcar y para poderla identificar. Por eso lo primero que se habla de una persona desaparecida pues son sus nombres y apellidos. En esta parte también se puede hacer la verificación de documentación legal, que es lo primero y lo más importante. Cuando vemos una persona víctima de delito, algún probable responsable, alguna persona accidentada, que no recuerdo, que no nos puede decir, se verifica la documentación en caso de existir. Algunas personas, algunos de nosotros, pues llevamos con nosotros credenciales de escuela, credenciales de lector, pasaporte, porque personas cargan su pasaporte, su cédula, etcétera. Esa es la verificación y es un método de identificación. Tenemos la dactiloscopía, que bueno, su compañera nos van a explicar, obviamente, como parte del tema de la exposición la siguiente semana. La dactiloscopía sabemos que de lo que se encarga es de estudiar estas crestas o estos relieves papilares que tenemos todos nosotros en las yemas de los dedos. Y estas van a provocar ciertos dibujitos, ¿no? Ciertas calcas. ¿Esto para qué? Pues obviamente para establecer la identidad sin duda alguna. Todos tenemos huellas, es más, hasta las personas gemelas tienen huellas dactilares diferentes. Por eso yo les decía, ¿no? El A, E, I, O, U de la dactiloscopía o de las huellas dactilares. Sabemos que son auténticas, sabemos que son únicas, sabemos que son originales, etcétera. ¿Por qué? Pues porque obviamente no va a haber ninguna otra persona en el mundo que tenga las huellas como nosotros. De ahí la exactitud del método. Se pueden borrar, porque igual me preguntaban en algún momento, ¿se pueden borrar las huellas? De hecho, sí, de hecho hay hasta enfermedades que provocan que las personas no tengan huellas o las huellas estén deformes. Eso sí es un hecho. Sí se puede, sí, pero la realidad es que sería un proceso muy, muy doloroso, pero de que se puede, sí se pueden borrar las huellas dactilares. Tenemos otro que también ustedes se van a encargar de platicar en estomatología y odontología. Y otro método de identificación son los odontogramas. Si nos vemos en las personas muertas, pues serían los odontogramas post-mortem. Esto lo que nos permite es que se extrae una muestra o un molde, vamos a decirlo así, de la persona con una ficha dental. Puede ser una ficha dental, pueden ser prótesis, pueden ser fotografías, radiografías, etcétera. Y esto permite que precisamente se haga la comparación. Les voy a poner el ejemplo. De hecho, si se dan cuenta, arriba lo vemos porque es un asunto de violación. Y acá por eso nos aparece mordedura en glúteo. Nos puede ayudar a determinar cuando se tiene un probable responsable. El segundo caso es una mordedura en rostro. Si se dan cuenta, es un pequeño. No sé si llegaron a escuchar hace algún tiempo una noticia en donde el pequeño lo llevan al hospital bajo la situación de que había fallecido por una caída, un accidente, alguna situación así. Cuando los hospitales reciben este tipo de asuntos, tienen la obligación, al tratarse de niños, de forzosamente llamar a las autoridades. Cuando llegan las autoridades y empiezan a hacer la investigación,
Al bebé, porque era un bebé, creo que tenía 1 año, se lo llevan para CEMEFO, le hacen la necropsia, pero cuando empiezan a hacerle la necropsia se dan cuenta que tenían demasiadas lesiones, golpes, que tenía hematomas, que tenía muchas cosas, equimosis, pero entre esas lesiones pasadas que tenía, indistintamente de la supuesta caída, se dan cuenta de una especie de cicatrices así. Bueno, no cicatrices porque tenían poco tiempo, determinan los médicos legistas. Y ven una mordedura, hacen un odontograma post-mortem, sacan una calca, se supone que la calca también la hacen con, ay, ¿cómo se llama? Creo que es nitrato. Hacen la calca de la mordida, la hace el médico forense y empieza a hablar con la policía. Y le dice, el menor, digo, sí tiene un golpe que probablemente sí pudo haber sido de su caída y sí fue la provocación de la muerte, pero el niño manifiesta otro tipo de señales de violencia y de maltrato. Entre esas estaba la mordida. Sacan el odontograma, sacan la calca y obviamente los primeros responsables, ¿quién creen que son? Pues por obvias razones, un menor de 1 año generalmente no convive más, al no ser que sea guardería, pero por mucho como padre te darías cuenta, o con los familiares. Entonces los primeros señalados pues son los padres. A los padres se les solicita la misma prueba de odontograma ante mortem, porque obviamente están vivos, y resulta que verdaderamente la calca que tenía el niño en mordeduras a la calca coincidía con las marcas o coincidía con la dentadura de la madre. O sea, la madre le había provocado precisamente estas mordeduras al niño. Y con esa prueba, porque es una prueba obviamente pericial, hacen la carpeta de investigación porque obviamente sí se había tratado pues de una tortura y se había tratado pues de un maltrato infantil. Y con esa calca verdaderamente son completamente empatadas, o sea, no crean que hay como que se parecen, no, empatan completamente la dentadura de la madre con la mordida del pequeño. Entonces, a eso nos ayuda la parte. No una identificación solamente de personas, sino hasta una identificación de lesiones. Tenemos la parte de la genética forense que también van a tocar, si mal no recuerdo, creo que es su compañero Eladio. La genética forense pertenece a la parte biológica y se encarga de estudiar pues nuestro perfil genético. ¿Cómo? Pues compara, ¿no? Compara y nos puede ayudar a identificar a la persona. Esta genética forense por excelencia, pues es la parte del ADN, que sabemos que hasta la fecha sigue ocupando el punto número 1, es la estrellita de la criminalística por la parte de la exactitud, ¿sí? Hay muchos, nos ayuda a saber hasta la cuestión de parentesco, nos ayuda a dar con personas desconocidas. Cuando se trata de un desastre en masa, pues nos ayuda a identificar a las personas, nos ayuda a identificar a personas que cuentan con antecedentes penales. Tenemos también la parte caligráfica. La parte caligráfica también nos ayuda a identificar. Decimos, bueno, pero ¿de qué me sirve identificar la letra de alguien? Pues por poner un ejemplo, vamos a pensar que alguien hace una carta despidiéndose del mundo porque se va a suicidar, pero resulta que cuando la empiezan a hacer el estudio, los familiares dicen, no, esa no era la letra de él. Ah, bueno, pues se puede utilizar a veces muestras caligráficas para poder identificar la autoría, ¿no? Y esto forma parte de la grafoscopía, ¿sí? O grafología, dependiendo, también tenemos ahí 2 características importantes. Y tenemos otros sistemas, por ejemplo, otro de los sistemas importantes, la biometría. La identificación bromética fue creada por Alfonso Bertillón, que ya hemos platicado de él. Él se encargaba acerca de o partió de ahí, ¿no? Acerca de las medidas de nuestro cuerpo. Actualmente, bueno, pues ya se basa mucho en las características físicas, pero también en la conducta para poder identificar a las personas. Actualmente contamos con una identificación biométrica hasta en la parte, en cosas tan sencillas como un acceso al trabajo, ¿no? A veces para no estar poniendo mi nombre, mis apellidos, la fecha, la hora y todo lo demás, ¿cómo saben que soy yo? Con un registro previo de mi huella dactilar, en automático el algoritmo matemático me reconoce y ya me pueden servir para denegar acceso, para poder hacer alguna operación, etcétera. Y para eso sirve. Les decía, bueno, en el caso de la dactiloscopía ya no vamos a ahondar más porque obviamente pues va a ser un tema que ustedes van a exponer. Se encarga del estudio de las huellas dactilares o las huellas digitales
y hace una comparación porque pues no todas las huellas son visibles, algunas sí las podemos apreciar dependiendo del tiempo y el material, pero algunas son latentes, esas no las podemos apreciar a simple vista. Les decía, tenemos varias características, esas las va a comentar su compañera. Y muy importante, pues el proceso de levantamiento, igual pedirles de favor si lo pueden tocar bien, si no, pues obviamente lo platicamos la siguiente clase, hablamos un poquito porque es muy importante, porque el hecho de levantamiento de huellas en la parte criminalística, pues tiene que seguir una determinada logística y mecánica, porque si no, pues obviamente podemos caer en un error. ¿Cómo se hace el estudio? Porque resulta que todos tenemos figuras. De hecho, si ustedes aprecian su dedo, por ejemplo, su dedo pulgar, el que ustedes quieran, van a ver todas estas figuras. Van a ver empalmes, ojales, puntos, bifurcaciones, abrupciones, fragmentos, y todo ese estudio se hace. Si se comparten, que nos va a decir su compañera cuántos caracteres se necesitan para poder equiparar que se trata de la misma huella dactilar, porque no todos tenemos las mismas figuras. No voy a entrar en odontología y en antropología forense, porque ambos me van a tocar esos dos temas, entonces como para qué les quito. Igual lofoscopía. En lofoscopía va a ser muy interesante porque vamos a ver la diferenciación entre lofoscopía y entre la parte de dactiloscopía, porque a veces solemos confundirlas y pensamos que estudian exactamente lo mismo y no es así. De hecho, tenemos otras herramientas actuales, como puede ser la quiroscopía, que es el estudio de los mismos relieves, pero de toda la mano, o la pelmatoscopía, que es el mismo estudio, pero dentro de la parte de los pies, de las plantas de los pies. Y bueno, pues ya esto ya de psicopatología ya no les corresponde a ustedes, entonces con esto estaríamos terminando en tiempo y en forma nuestro temario para solamente quedarnos con la parte de nuestras exposiciones o nuestros trabajos finales de la materia, ¿sí? A ver, déjenme checar rapidísimo. Tenemos un par de minutos para el pase de lista. ¿Está Esmeralda? ¿Anet? Presente. ¿Eladio? ¿Jessica? ¿Jessica Lozano? Profesora, mi compañera no se pudo conectar puesto que le surgió un inconveniente. Ok, perfecto, no te preocupes. Gracias, Claudia. Alex, Wendy, Presente. Presente. Claudia, ya me contestó. Presente. Y Gailet Presente, Miss. y Marjorie. Presente. Perfecto, bueno, pues con eso entonces ya les hago el pase de lista y ya nos estaríamos escuchando entonces en su actividad la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan excelente día. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, cuídense mucho.